Ahí estamos. Walter Chapa Fernández. Gracias a esa icónica foto, estamos hoy acá juntos para recordar un poco de lo que fue esa época y para reivindicar la memoria del 24 de marzo. Eh, Tanto para hablar que no sé por dónde empezar. ¿Cómo fue que te acercaste a las abuelas de Plaza de Mayo y cómo fue que se retrató esa foto con el megáfono al lado de nada más y nada menos que de Eve Bonafini? Y agradecerte por tu tiempo y por la generosidad de compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias a vos por la confianza y por darme la posibilidad de hablar de temas que, si bien uno los habla, no deja de ser siempre como una primera vez, porque cuando uno se aproxima a determinadas fechas es como que las empieza a revivir. Y en el año 76 yo tenía una edad y ahora tengo otra, y han pasado, como decía Llopis, pasó mucha agua bajo el puente y hay muchas ausencias. Y eso hace que uno las reviva, ¿no? Y así que de alguna manera es casi terapéutico que estemos hablando hoy, sobre todo terapéutico para el que lea o escuche un testimonio más de un tipo común que a lo mejor le sirve para pensar, para repensarse y para pensar los momentos históricos en sus tiempos históricos, cómo conocían las madres. En 1976, en la República Argentina, y así como en otros países de Latinoamérica, hubo una seguidilla de golpes de Estado. No la primera vez, antes también hubo golpes de Estado, antes hubo proscripciones, asesinatos políticos, cárcel política, injusticia social. Y en 1976, bueno, luego de años de proscripción de lo que fue el Partido Justicialista, donde hubo fraude, cárcel, persecución, exilios, empieza una noche para muchos de los que nos identificamos como argentinos, argentinas, se empezó a ver actitudes. Yo tenía 10 años en el 76. Y desde mis 10 años, ubiquémonos en ese momento, un nene de un barrio, de una casa humilde que se compartía el baño entre 4 familias, ver a mi papá preocupado. A mí me crió mi papá, porque les cuento esto para que vean un contexto, ¿no? Cuando yo tengo 1 año, 2 años, mi mamá biológica se va de casa. Y me cría mi viejo, y era una casa de un tipo que laboraba, que cocinaba la comida en un calentador a querosén, pero que tenía eh, esa mirada solidaria para con el otro. Y una familia integrada por mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, venían de Mendoza. Mi tío trabajaba en el sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal, mi papá trabajaba para el Estado de la Nación, y en el 76, como les contaba, empezó a haber modificaciones, conductas, silencios, te decían no digas esto, y de repente lo veía a mi papá escondiendo hojas, poniendo abajo del piso de madera libros. Yo decía, ¿por qué escondes libros? Yo pensaba, ¿cuál es el pecado de tener libros o tener papeles escritos? Lo vi hasta quemar una bandera argentina, y eso no lo entendía. Yo 10 años, pasa el tiempo, 1978. Había algo raro en el ambiente. No se Sí, sabía qué, pero no, había algo raro en el ambiente. sí, sí, no. Parecía que la vida se sucedía de manera normal, pero uno sentía que algo raro pasaba. No sé contarles. Mi percepción de ese nene de 10 años era algo pasaba, pero yo lo veía a mi papá. Yo lo veía a mi viejo medio raro, medio preocupado, como antes no estaba. Y que hablaba mucho con mi tío. Cuento esto porque a medida que van sucediéndose los años, uno se entera, va averiguando, se va informando, va teniendo más identidad
de lo que es uno en la sociedad. Y mi viejo hablaba mucho con mi tío. Y hoy puedo decir, sí, claro, hablaban porque tenían inquietudes sociales, tenían ideología, tenían una manera de entender el mundo según sus conceptos políticos, ideológicos. Y mi tío resulta que tenía un sentimiento justicialista, era peronista. Y mi viejo era un filo socialista, no partidario, pero con admiración a José Agustín Tosco. Tenían ese humanismo para entender la realidad y llega 1978, un llamado telefónico, mi papá, que sale a la casa donde le dicen que había un llamado, vuelve preocupado. Bueno, le habían avisado que a las 3 de la mañana del 8 de enero de 1978, una patota de policía y ejército se había llevado secuestrado a mi tío. Al decir mi tío, estoy diciendo un ser hermoso, un segundo papá, mi ángel, un tipo que aún hoy me sigue dando consejos desde el recuerdo. Han pasado muchos años y esto también es como para que lo pensemos, ¿no? Desde 1976, pero este es 1978 en mi vida, desde ese 1978 hasta el año 2023, yo soy un hombre ya que pasó los 50 hace 6 años. Sigo teniendo ese impacto afectivo, histórico y emocional del recuerdo vivido, del haber compartido con un ser excepcional que fue mi tío Rodolfo Edgardo Fernández. A mi tío lo llevan, le dicen los milicos, según lo que dice mi tía, dice que golpean, sale mi tío en pantuflas con un pantalón pijama. Mi tío vivía en Villa España, en Berazategui. Le voy contando medio desordenado, pero para que se den una idea, ¿no? Él estaba construyendo su casa, además de trabajar, pero los sábados, según recuerdo, se juntaba con los hijos de los vecinos de ese proto pueblo, era un asentamiento casi en aquella época, y les enseñaba, los ayudaba con las tareas, ¿no? Esa clase de personas quizás distintas o quizás muy parecidas a los vecinos que tenemos hoy en día, ¿no? Según mi tía, golpean la puerta, sale mi tío, le dicen, abrí la puerta, la tiramos abajo, te la tiramos abajo, no espere, mi tío abre la puerta, entran de golpe, le pegan un culatazo, le dice, vos sos el negro José, no, me llamo Rodolfo, señor, herido, tirado en el piso. A mi tía y a mis dos primos, Miguel y Evangelina. Evangelina tendría, no sé, 6 años y Miguel todavía un bebé. Los encierran en el baño. Mientras los encierran en el baño, a mi tío le pegan, vacían la casa, roban las pocas pertenencias lujosas, relojes, algo de plata, y se lo llevan. Por lo que cuentan mis vecinos, había helicópteros alumbrando desde el aire a la casa, había personas con armas largas en el techo de la casa. Estoy hablando de una casa de Berazategui, de Villa España, una casa humilde de planta baja, tipos artillados en la calle apuntando, y se lo llevan, y después, obviamente, no supimos más por un tiempo. Fue un golpe para la familia, yo lo veía el dolor en mi viejo, yo todavía no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, del drama que estábamos viviendo, no conocía el terror. Walter, ¿vos qué edad tenías cuando chuparon a tu tío? 12 años. 12 años ¿Y ya te habían hablado de que había una dictadura cívico-militar? ¿Te habían hablado que había un golpe de Estado? ¿Vos sabías de qué se trataba? No, lo único que veíamos por la televisión en pantalla blanco y negro, muchos desfiles militares, tipos de uniforme y bigotes hablando, pero yo presentía el silencio que había en mi viejo cuando hablaba con mi abuela. ¿Tu papá era militante? No, era un laburante comprometido socialmente, que de repente desconfiaba justamente como les contaba, del tema partidario. Mi tío era más expuesto, era más
poco más joven, ¿no? Con 38 años tenía cuando lo chupan, cuando lo secuestran. Llega el momento de qué hacemos, ¿no? Y no había celulares, no había teléfonos en todas las casas, pero las noticias iban circulando por algunos ámbitos, ¿no? Y nos enteramos que en la Plaza de Mayo se estaban juntando familiares, madres, abuelas de los detenidos desaparecidos. Y un día mi viejo me dice, Pichón, vamos a ir a Capital Federal, a la plaza, para sumarnos. Y yo, bueno, yo no me movía sin mi viejo. ¿Sumarnos a qué? ¿Sabías de qué se No, trataba? pero se corría la información de que en la plaza se empezaban a juntar todos aquellos a preguntar dónde están, que después fue una consigna, ¿no? ¿Dónde están los desaparecidos? Que digan dónde están, que aparezcan con vida, que expliquen por qué se los llevaron, a dónde están, qué hicieron. El efecto manada es como, lo digo hoy, ¿no? El tema de vos estás mal por algo y buscás estar contenido por algo. Y ese algo era un grupo de personas a las cuales nos estaba pasando lo mismo. Alguien que nos iba a entender desde el dolor, la desesperación, el miedo absoluto, porque se tenía miedo, yo tenía pánico. Cuando fuimos a la Plaza de Mayo, yo ya de subirme a un colectivo o a un tren y caminar y entrar a Capital Federal era algo nuevo. Yo era un pibe de barrio que no iba a Capital Federal y no iba a la Plaza de Mayo y no iba a un lugar donde había personas que se juntaban rodeadas por militares que nos trataban mal, pero había también muchos civiles, muchísimos, que pasaban y nos gritaban, nos insultaban, nos escupían. Y yo no entendía por qué. Pero es feo que pase una persona grande por al lado tuyo, vos tenés 12 años y te escupan o te griten y te digan andate, váyanse a Cuba. Así fue que ingresé a ese mundo del cual no salí nunca, a pesar de que hoy estoy viviendo en Chubut para siempre, pero queda eso adentro. Y así fue que conocí a las madres. En aquel momento eran muchísimas, y eran muchísimos los familiares. Era un mundo nuevo que me contenía, que no conocía, pero que de a poquito me iba haciendo parte. Y fui siendo adolescente y conocí a las madres, empecé a conocerlas, conocer las historias, conocer qué les pasó. Porque lo primero que te preguntaban cuando te acercabas a la plaza es, ¿a vos quién te falta? ¿Y cómo fue? Y era el abrazo, y era al jueves siguiente vos buscabas a esa misma madre o a ese mismo familiar y te saludabas, porque era una felicidad al mismo tiempo encontrarlo, porque los podían haber chupado también. Hubo mucha desaparición forzada de padres y madres, hermanos y amigos que iban a la plaza, esposas, novias, que los chupaban yendo o saliendo de la plaza. Era muy peligroso, habían falcon verdes, había impunidad. Si hoy en día el Poder Judicial es tan corrupto y tan criminal, imagínense en aquella época donde los vehículos andaban sin patente para no ser reconocidos. Así que bueno, no quisiera extenderme mucho, vos contame. No, yo digo, ¿te acordás vos de ese día de la foto icónica que estamos hablando? ¿Te acordás cuándo fue y cómo fue? Ya ahí te eras adolescente. Sí, tenía 18, 20 años aproximadamente. Cada vez creciendo, pasa un año, pasan 2 años y tomás mate con las madres y sabés que una mamá se llama Susana, que una mamá se llama Rosa, que Eve Pastor de Bonafini tenía un apodo cuando era chica que le decían Kika por las gallinas. Estaba Juanita, estaba Dora, estaba María del Carmen, que era muy rigurosa porque no le gustaban, a las viejas no le gustaban. Yo digo viejas, perdón, para mí son las viejas. Son las madres de Plaza de Mayo, únicas en el mundo, para mí son las queridas viejas. Cuando cantábamos nos retaban porque decíamos, por ejemplo, milicos muy mal paridos, que es lo que han hecho con los desaparecidos, y no querían que digamos muy mal paridos, les daba como cosa al principio, ¿no? Y cuando los puteábamos a los milicos, y quiero que se entienda,
para que no se ofenda algún posible integrante de la fuerza de seguridad que esté mirando. No es contra ustedes, estoy hablando de un tiempo histórico, un momento determinado. Y está muy buena la aclaración. Porque ellos son trabajadores de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas tan necesarios, los bomberos son tan necesarios, los odontólogos, los guardaparques, los carteros, ¿no? No es nada personal, ¿sí? Soy, para aclarar, un ferviente defensor y admirado a los excombatientes de Malvinas, por ejemplo. O sea que digo esto preventivamente para que no cierren sus ojos, sus oídos a lo que están escuchando ahora. Era un momento histórico donde había mucho dolor y había mucha violencia hacia nosotros. Así que conocí a las viejas. Un día determinado, a mi papá se le ocurre hacer una que era robar luz de uno de los postes de las columnas de iluminación de la plaza, porque las madres hablaban por un megáfono siempre, a pila. Y mi viejo hizo una instalación clandestina en ese momento y se llevaron con caños, se hicieron trípodes, se pusieron unas bocinas y mi papá conectó el cable que robaba luz de la Plaza de Mayo para que una madre de Plaza de Mayo por primera vez pudiera hablar más fuerte y su voz llegar un poquito más lejos. Ya se hacían viajes a Europa, se conocía a la esposa del presidente Mitterrand, por ejemplo, se trataba de hacer algunos contactos con algunos personajes conocidos por ese momento. Así que bueno, mi viejo conecta la luz, yo integro después a un grupo muy hermoso de compañeros y compañeras que se llamaba Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo. Nos encontramos adentro de la Casa de las Madres, que estaba la segunda casa donde yo empecé a participar, era en Hipólito Yrigoyen 1442 de Capital Federal, ¿sí? Ahí nos juntábamos, ahí pintábamos, teníamos un mimeógrafo para hacer los volantes, hacíamos el engrudo para salir a pegatinar, hacíamos listas de seguridad antes de salir porque nos reprimían, porque nos metían presos, porque a veces, como un compañero nuestro, Diego, que vive en Misiones actualmente, le pegaron un tiro en la espalda mientras pegatinábamos. O sea, no eran tiempos fáciles. Y ese ir todos los jueves hacía que nos conociésemos, nos animásemos. Era como una contención mutua, ¿no? Era un grupo, no un grupo terapéutico, pero era un grupo de apoyo. Era donde vos, como dijiste hace un rato, te sentías contenido, abrazado. Sí, era una familia. Por eso lo de viejas, nosotros las llamábamos viejas. Y por ejemplo, vos la veías a las madres con pañuelo en la casa de las madres, que se llamaba así, andaban sin pañuelo y vos las abrazabas y yo tenía el berretín porque era un muchacho, les besaba el cuello y decía cómo te quiero y ellas me decían salí chapita y se reían y decían ay este hijo, me decían. Y en esas idas a la plaza habían compañeros que le sostenían el megáfono a las madres y era como pasar a jugar en otra categoría, era como un reconocimiento hacia uno, que tenerle el megáfono más allá del riesgo, porque después te veían y te identificaban. Y un día, por esas cosas, me tocó tener a mí el megáfono. Y ese día fue muy emotivo, muy simbólico, ¿no? El símbolo. Yo sosteniendo con 20 años, supongamos que tenía el megáfono, donde en ese momento Eve le hablaba a la sociedad, que a lo mejor más allá de 50 metros no se escuchaba la palabra que salía por el megáfono, pero era escuchar que Eve le hablaba al mundo, que trascendía a otros continentes la palabra, que al final fue así. A las madres se las conoció en todo el mundo, se las invitó en todo el mundo, y se las invitó por el coraje cívico de salir cuando era una locura, por eso le pusieron las locas de Plaza de Mayo. Salir cuando la represión fue tan dura era una actitud de un amor tan desprendido, tan entender después la sociología de una madre, ¿no? Si te llevan a un hijo o a una hija y vos sabés que lo están torturando y lo están golpeando, ¿miedo a qué tenés?
vos si sos mamá, vos si sos papá me debes entender, ¿no? Y las madres salieron en ese peor momento cuando nadie salía, cuando era más fácil someterse a la complicidad como hacían lamentablemente los dirigentes de los partidos políticos, de no cuestionar demasiado para no ser mal vistos ni maltratados. Ellas salían y por eso el mote de las locas, ¿no? Las locas de Plaza de Mayo. Chapa, ¿qué significa para vos el 24 de marzo? Y para mí es como que me sensibilizo más porque me visitan. Viene mi tío, mi viejo, vienen mis compañeros. Hoy vos mirás la información de los jueves y hay 2 madres de Plaza de Mayo. Yo estuve con todas y ver que quedan 2, las recuerdo, me acuerdo de los nombres, de los abrazos. Eso me pasa, ¿no? Me emociono. Hay una película que se llama Todo es ausencia y uno siente las ausencias y pasan los años y uno elabora, uno duela, pero no olvida. Y no olvidar es también, en mi caso, no olvidar los amores, que son presencia, ¿no? Son presencia. Hoy mi hijo Juan, que tiene 24 años, se tatuó en la pierna un destornillador. Para ustedes es una locura. El destornillador era una herramienta que siempre usaba mi viejo. Eso en memoria. Y para mí es un orgullo y me emociona mucho porque fue hoy para colmo, ¿no? Y yo le hablaba mientras esperaba a este momento, ¿no? Justo le contaba a mi hijo que el abuelo Mario, sea un ángel, sea energía, sea polvo estelar, sea silencio, algo va a pasar. No sé qué cuando uno se muera, pero el amor queda en el recuerdo. Y que mi hijo se haya tatuado un destornillador porque se acuerda del agua, es de alguna manera, cuando nacieron mis hijos yo dije una frase: Videla perdiste, porque te llevaste a 30.000, me sacaste un tío, mis primos quedaron sin papá, mi tía quedó viuda, todos quedábamos con una herida en el alma y en el cerebro, digamos, ¿no? En el pensamiento, en nuestra conducta para siempre, nos marcaron a fuego. Pero tuve 2 hijos, Videla perdiste. Se fue la impunidad. Hace poco, 2 días, falleció un responsable del apagón, un tipo del ingenio Ledesma, impune, ¿no? Ojalá que exista el infierno. Es un acto de justicia. Ustedes sabrán comprender. Chapa, Sí. te agradezco por tu tiempo, por lo visceral del relato, por lo gratificante que es escucharte y por ser parte de la historia argentina, nada más y nada menos que al lado de las madres de Plaza de Mayo. Para mí un honor y un placer y una enorme satisfacción poder compartir este rato con vos justamente para hacer este ejercicio nada más y nada menos que de la memoria. Para mí es un enorme placer y creo que una de las grandes notas que hice hasta ahora. Es un placer que me hayas preguntado si me animaba. Yo creo que para cerrar me gustaría que cierres vos con una reflexión, con una impresión para las nuevas generaciones. Alguien que no vivió, alguien que por ahí tiene 15 años, 17 y que está empezando a militar o que no, y que cierres vos con una impresión de lo que te quedó. A mí me queda esto del amor, la energía, y que lo que queda es el amor.
pero digo, con tus palabras para que las nuevas generaciones que te están viendo sepan qué pasó y que el día de mañana digan, yo vi un video del Chapa hablando de las madres. Bueno, mientras me proponías esto pensaba en qué le diría a mis hijos, qué les digo constantemente, ¿no? Siempre les digo, estudien, sean felices, que lo demás no importa, pero valoren. No se queden sin abrazar, no se queden sin decir la última palabra te quiero, porque uno no sabe si mañana se va a despertar. Va más allá de las épocas históricas, de la dictadura militar, como aprendizaje, abracen ahora, porque cuenten hasta 3 y cierren los ojos. Quizás no se abran de nuevo, entonces no se queden sin decir te quiero, che, estuve mal, hablemos, te amo, y disfruten el sol, disfruten el aire, disfruten los abrazos. Entiendan que en la historia de la humanidad, pero en la historia argentina, en la historia del pueblo, en la historia de tu familia, han pasado cosas que trascienden lo que uno pudo hacer para evitarlos. Lo que sí tenemos la posibilidad es de evitarlo, desde ahora en más. No hay que matar al que piensa diferente, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos, comprender al distinto, porque nosotros somos los distintos también. Entonces, tenernos un poco más de empatía, podernos escuchar, valorar la democracia, que así imperfecta, así débil, así con tantos parches por remendar, es mucho mejor a tener falcon verdes que van sin patente y matan a las personas porque son estudiantes de sociología, porque están en una villa enseñando a leer, o porque se organizaron para defender a la patria en contra de una dictadura militar con distintos métodos, desde la poesía, desde el fusil o desde la medicina. Ojalá que esos extremos no sean el vocabulario del presente y del futuro. Podemos evitarlo si recordamos. Ojalá que mi pequeño aporte sirva y sean felices, que lo demás